El siguiente tema es sobre señales, obras y prodigios. Señales, obras y prodigios. Vamos a ver estas tres palabras y vamos a empezar. Aquí, además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. Las señales y prodigios no eran en sí mismo la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaba a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre, Dios Padre. Juan 5:17, aquí hay unos versículos, no voy a leer todo, pero voy a leer Juan 5:17, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Exactamente. Ahí estuvo Jesús y los judíos no se dieron cuenta, pues ahí estuvo él y no se dieron cuenta. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Y todo el tiempo, siempre, cada vez que él hacía algo, siempre glorificaba al Padre. Y siempre decía que el Padre estaba con él o cuando oraba decía Padre, a pesar de que era Dios, él también tiene poder, pero sin embargo, cada vez que oraba, le pedía al Padre. Cualquier cosa que pasaba, el Padre. Y es más, cualquier cosa que pasaba, cualquier explicación, citaba su misma palabra del Padre, que no era necesario, pero él estaba cumpliendo la ley, estaba cumpliendo los derechos del Padre, el derecho de autor de la Biblia, el derecho de dirigir, el derecho de ser el Señor de señores, él estaba cumpliendo. El Hijo de Dios, mientras era hombre, ser humano, estaba cumpliendo lo que el Padre, lo que el Todopoderoso le decía. Y son ejemplos para nosotros. El propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron claro testimonio de que él procedía del Padre. Sin embargo, como ya hemos visto, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y respondió Jesús, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Eso está en Evangelio de Juan 10:24. Si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entraparlo,
buscaba la manera. Y es más, cuando estaba predicando, andaba en la calle, siempre le preguntaban algo. Muchas veces por duda y muchas veces por poner abajo o muchas veces por no creer en él. Consciente de que esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero, ¿cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? ¿Cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Pregunta: ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de los líderes religiosos, como los fariseos, los saduceos y así generalmente los sacerdotes judíos en ese entonces, de hace 2000 años, los rabinos, etcétera? ¿De qué manera podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Nosotros, si necesitamos consultarnos si estamos trabajando para Dios o estamos trabajando en contra del Padre, del Hijo. Las Escrituras, vamos a ir al comentario, casi se me iba a olvidar decirles, pero vamos al comentario, dice así. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras puede ser a través de sacerdotes, a través de la naturaleza, a través de diferentes cosas, como puede ser también a través de los judíos, del pueblo de Israel, un sacerdote, o a través de personas que no eran ni siquiera cristianos en ese entonces. Ve. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y también está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280. Dios es Padre de Cristo, Cristo el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aunque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Está en el Evangelio de Juan 5, 17 al 20. Aquí se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo y se muestra la unidad que existe entre ellos. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280-231. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas, las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza
atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obra dentro de sus leyes mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Está en Juan 5:17. Los levitas en su himno registrado por Nehemías contaban o cantaban, tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra, todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Está en el libro de Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras del principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación nos sigue a la otra, un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo criado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Busque en Hebreos 17:28. Hebreos 18, es el libro de Hechos 17:28. Hechos 17:28 y está en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 117. Gracias amigos, ahí estamos en contacto.